Bueno, buenos días. Vamos a hablar de una de las aplicaciones de la derivada o otra de las aplicaciones, pero en este caso a la economía. Vamos a hablar de la elasticidad de la demanda. Vamos a hablar de la elasticidad de la demanda. Fíjense, la definición nos dice que si X igual F de P, yo tengo una función que depende del precio y que determina el número de unidades de un artículo que son demandadas en el mercado a un precio unitario P. Y si esa función es diferenciable, entonces la elasticidad de la demanda está dada por la fórmula elasticidad en función de P igual a P sobre X por la derivada de X respecto a P. Por lo que es lo mismo P por la F' de P, F' de en P sobre F de P. Uno puede observar que la demanda en el mercado, la demanda en el mercado, es una función que satisface algunas propiedades interesantes, ¿no? Por ejemplo, uno puede aquí, vamos a escribir aquí, ¿verdad? Si X igual a F de P es una función demanda, entonces, obviamente, a medida que el precio sube, aquí está el precio, aquí está la X, que es la FDP, ¿no? Si un producto tiene un precio bajo, cercano a cero, obviamente un precio en cero más infinito, va a tener una demanda más alta, ¿ok? Habrá más gente interesada en comprarlo. A medida que el precio sube, esa demanda baja, ¿ok? Significa que la derivada de esta función es negativa. Claramente el P es positivo porque es un precio y X también es positivo porque es una cantidad de artículos. Estamos hablando de funciones en este cuadrante, ¿ok? Eso significa que si volvemos a la lámina que tenemos ahí ahorita, que vimos que la elasticidad es P por F' de P sobre F de P, esta cantidad P es positiva, F de P, que es la X, es positiva, pero la F' es negativa, entonces esta cantidad, este cociente es negativo. La elasticidad es negativa. Esta es la primera observación que vemos, ¿no? La elasticidad es negativa. Y eso se debe a que X igual a F de P es decreciente. Por lo tanto, F' es negativo, P es positivo, X es positivo, como ya expliqué. En consecuencia, la elasticidad de la demanda es negativa. La elasticidad tiene que ver un poco con qué tan susceptible es el mercado a los cambios de precio. ¿Ok? Ahí hablaremos digamos, expresiones que son inelásticas, ¿no? Demandas que son elásticas o inelásticas dependiendo del signo, del valor de P, de la elasticidad, perdón. Fíjense, vamos a suponer que tienen una función demanda del tipo X igual 280 menos 2P. Hallar la elasticidad de la demanda en un P cualquiera y hallar la elasticidad de la demanda para un P 130. Bueno, esto es sencillo, es aplicar la fórmula nada más, ¿no? Claramente la derivada de X respecto a P, si derivas esto respecto a P, esta derivada de 0 porque es constante, te queda menos 2, ¿no? Y si usas la fórmula, la elasticidad de la demanda de P cualquiera es P sobre F de P por dx de P, o sea, P sobre F de P, que es 280 menos 2P multiplicado por la derivada que me dio menos 2. Eso me da menos P sobre 140 menos P. Es una cantidad positiva, negativa, perdón, ¿no? Por este menos acá. ¿Qué pasa? Que uno se da cuenta rápidamente ahí que eso siempre este número 140 menos P comparado con P, dependiendo del precio P puede ser menor que 1, ¿no? Por ejemplo, en el caso de P igual 130, uno sustituye y esto da menos 13, ¿no? Menos 13. Ahora, queremos saber qué significado tiene ese valor de la elasticidad. ¿Qué significa, no? Por ahora para nosotros es un número, pero no nos dice qué está midiendo, ¿no? Es una fórmula, la elasticidad es P sobre F de P por la derivada de X respecto a P. Vamos a dar otros conceptos antes de pasar a interpretarlo, ¿no? La elasticidad también puede interpretarse en términos de cambio porcentual. El cambio porcentual en la cantidad demandada es 100
por delta X sobre X. Esto es cómo cambia porcentualmente, ¿no? Cómo cambia la X respecto a la cantidad de producto. ¿Ok? Multiplicado por 100 nos va a dar el porcentaje, ¿no? Simultáneamente, el cambio porcentual en el precio es esto, ¿no? Lo mismo, pero porcentual en el precio, ¿no? Entonces, uno puede interpretar cambio porcentual en la cantidad entre cambio porcentual en el precio. Es decir, la elasticidad de alguna manera viene dando aproximadamente, porque esto es aproximadamente la elasticidad, cómo cambia porcentualmente el precio respecto, perdón, la cantidad demandada respecto al precio. ¿Ok? La elasticidad nos dice cómo cambia la cantidad demandada de productos respecto a cambios en el precio, ¿no? Obviamente, si hacemos estos porcentajes, obtenemos esta expresión P sobre X por delta X respecto de delta P. Y recuerden que delta X es igual al diferencial de X. Y delta P es aproximadamente igual al diferencial de P. O sea que esta cosa, delta X sobre delta P, es aproximadamente igual a de X. O sea que esto es casi la derivada, ¿no? Por lo tanto, esto es prácticamente la elasticidad, ¿no? Si la quieres calcular explícitamente, puedes calcular la derivada, pero si no tienes la derivada, sino que no tienes la función, pero si tienes una cantidad de datos, tú puedes interpretar estos porcentajes, cómo cambian, hacer el cociente y tener una aproximación de cómo es la elasticidad de la demanda para ese precio P. Para valores de delta P pequeños, se tiene lo siguiente. El cambio porcentual en la cantidad demandada es aproximadamente la elasticidad, cambio porcentual del precio, ¿ok? Por ejemplo, en el mismo ejemplo anterior, si X igual a 280 menos 2P y P vale 130, se incrementa, el precio de 130 se incrementa 5%, ¿no? Hallar una aproximación del porcentaje de cambio de la demanda. O sea, si yo sé, tengo un precio específico y yo hago un aumento de precio, a mí me interesaría, como comerciante, saber qué porcentaje de los productos que voy a vender va a cambiar, ¿no? Es decir, imagínese si usted tiene una tienda que vende, una fábrica de camisas, ¿no? Y usted la está vendiendo a $130 la camisa. Y usted dice, no, yo vamos a subir esa camisa más cara, vamos a subir un poquito, el 5% de esto, $130 más 5% de 130. ¿Que son qué? 5 y 5% de 5,6 por ahí. Un poquitico, como $6, póngale, ¿verdad? Quiere subir el precio. Usted quiere saber si con esa subida de precio, la gente que compraba las camisas, la cantidad de personas dispuestas a comprar su camisa, va a disminuir. Usted sabe que va a disminuir porque la demanda es decreciente, pero quiere ver qué tanto disminuye, ¿no? A ver si es negocio, ¿no? Entonces la solución es buscar, en la parte del ejercicio anterior, vimos que la elasticidad de 130 era menos 13. Entonces, el cambio porcentual de X es aproximadamente la elasticidad multiplicado por el cambio porcentual, ¿no? Si yo multiplico la elasticidad por el cambio porcentual en el precio, obtengo cómo va a cambiar el mercado, ¿no? O sea, la demanda. Fíjense que en este caso, el aumentar de 130 a 136 o 130 y algo, porque ese 5% de 130 son 5 y 15, 6,5, algo así, ¿no? 5 y 6,5 dólares. Pasar de $130 a venderlas a 136 significa para el comerciante una caída del 65% de la demanda. Es grave para él. Entonces eso le dice al comerciante, mira, no subas ese precio porque no te conviene. Si lo vas a subir y quieres que la caída sea más leve, bueno, súbelo $1, $2, 50 centavos. ¿Ok? Esa es la utilidad de la elasticidad de la demanda. Nos permite determinar cómo se cambia porcentualmente, cómo cambia la demanda de un producto, o sea, el número de productos demandados por el mercado, que la gente estaría dispuesto a comprar, si yo sé cómo
es el porcentaje de variación del precio y qué tan elástica es la variación. ¿Ok? ¿Qué tan elástica es? Ok, la elasticidad me va a decir eso mismo, ¿no? La elasticidad es qué tanto se estira, qué tanto se puede tensar la cuerda, ¿no? Si varía mucho o poco, ¿no? Claro, en este caso es una función lineal, por eso es que es tan fuerte el cambio brusco, ¿no? Diremos que en un punto P la demanda es elástica cuando la elasticidad es menor que -1. La demanda es elástica unitaria si la elasticidad es exactamente igual a -1. Y la demanda es inelástica si está entre -1 y 0. O sea, usted sabe que la elasticidad va a ser negativa, pero entonces estudiando en el intervalo -1, 0, tienes la posibilidad de que esté menor que -1, que la elasticidad esté aquí, que la elasticidad esté entre -1 y 0, o que sea exactamente igual a -1. Si está aquí, este es el punto, digamos, de la elasticidad es unitaria, ¿no? Es inelástica si está de este lado y es elástica si está de este lado, ¿no? La demanda, ¿no? Vamos a analizar el significado de eso en términos económicos. Si la demanda es elástica, y la elasticidad es menor que -1, la demanda es sensible al cambio de precio. Un cambio en el precio produce un cambio mayor en la demanda. O sea, cuando la demanda es muy sensible al cambio de precio, pues siempre va a ser de alguna u otra manera sensible, ¿no? Pero el cambio de precio, por pequeño que sea, va a producir un cambio grande en la demanda va a ser elástica. La demanda es unitaria si un cambio de precio produce el mismo en la demanda, el mismo porcentaje, digamos así, ¿no? Y la demanda es unitaria inelástica, cuando la elasticidad es de -1 y 0, cuando la demanda no es sensible al cambio de precio. Un cambio de precio produce un cambio menor en la demanda, ¿no? Entonces, estos son los detalles fundamentales de la interpretación. Elástica significa que si tú cambias el precio, entonces el cambio es brusco, que fue lo que vimos antes, ¿no? El cambio porcentual de lo que tú vas a vender o de la cantidad demandada va a ser muy elevado. Es unitaria cuando se produce el mismo cambio. O sea, si yo aumento 5% el precio, voy a perder 5% de la demanda. 5% de personas que van a comprar. Si aumento 10%, hasta el 10%. O sea, uno ya más o menos tiene claro que como yo me comporte aquí, se va a comportar la demanda. Y es inelástica cuando, a pesar de que yo cambie el precio, el cambio en la demanda es un cambio menor al cambio del precio. Es decir, yo puedo subir el 10% y la demanda sube apenas 3%. Cae, perdón, 3%, ¿no? Siempre va a caer, porque recuerden que es una función decreciente, pero la caída es poco brusca, ¿ok? Ese es el caso de la demanda inelástica. Y tengan en cuenta cómo se determina, se busca en qué intervalo cae. Y recuerden que esta elasticidad es una formulita, ¿no? Dijimos que era la elasticidad de P, era que P por F' de P sobre F de P. ¿Ok? ¿Están conmigo aquí? Esto nada más cuestiones conceptuales de la economía, que ustedes tienen que manejar porque ustedes están estudiando una carrera de economía. Vamos a ver este ejemplo. Para la función de demanda X igual a 84 menos P, donde P está entre 0 y 84, el precio máximo es 84 porque si P va a 84, la demanda es 0. Si vende por encima de 84, nadie te va a comprar eso. ¿Ah? Entonces tú lo vas a comprar, lo vas a vender entre 0 y 84. No lo vas a vender a precio 0 porque no puedes vender, regalarlo, ¿no? Entonces el precio va a ser entre intervalo abierto 0 y 84. Dice, hallar los valores de P para los cuales la demanda es inelástica, la demanda es unitaria, la demanda es elástica. Es decir, si tienes la fórmula de la demanda, tú quieres saber qué precio debe tener esto para que la demanda sea elástica, inelástica o unitaria. Y después que tú sepas eso, tú escoges cuál te conviene el precio. La que nos conviene más a nosotros, ¿cuál será? De las tres. ¿Cuál conviene más? Recuerden, por si acaso no lo dijimos, aquí ya lo tenemos. Elástica, el cambio es sensible.
Cambio el precio, es mucho la cantidad que voy a perder de clientes. Unitaria, el mismo cambio. E inelástica es un cambio menor. ¿Cuál de las tres creen ustedes que nos conviene? Señores, están ahí, ¿verdad? La inelástica. La inelástica, ¿no? La inelástica. Yo tengo que determinar un P para el cual yo tenga la garantía, de alguna manera, ¿verdad? De que si yo subo el precio, no voy a perder muchos clientes. Voy a tener unos cambios porque la función es decreciente, repito, siempre va a haber una variación, pero va a ser muy sutil, va a ser muy pequeño en proporción al cambio en el precio. Mientras que la elástica no me conviene mucho, porque esa si cambia un poquitico el precio se dispara y pierdo muchos clientes de una vez, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo hago eso? Yo quiero saber cuándo la elasticidad está entre -1 y 0, cuándo vale exactamente -1 y cuándo está entre mayor que -1, ¿no? Calculo la derivada de x respecto a p, que la puedes calcular aquí sin problema. La derivada de esto es 0, la de esto es -1, la tienes, ¿verdad? Hago la fórmula de elasticidad, me queda así. Y ahora voy a determinar qué condiciones debe cumplir esta desigualdad para que esté en el intervalo que yo deseo que esté. Por ejemplo, si quiero que sea inelástica, la elasticidad debe estar entre -1 y 0. Aquí es P, ¿no? En P, ¿no? Entonces, esto es de P, no de X, por si acaso. Entonces, para que esté entre -1 y 0, esta desigualdad tiene que ser entre -1 y 0. Resuelvo la desigualdad, despejo, hago las cuentas, busco los intervalos. Como yo sé que esta es positiva, porque dijimos que el precio no lo puedo vender por encima de $84, ¿no? Despejo y obtengo que el precio P debe ser menor que 42 para que sea inelástica. ¿Ok? Que es la que más nos conviene, ¿no? Entonces, aquí yo sé que si yo subo, fijo un precio para esa demanda menor a 42, cuando yo lo varíe un poquitito, eso no va a haber mucho cambio en la demanda. O sea, si yo en principio los vendo a un precio de $30 y después los vendo a un precio de 35, la demanda puede que caiga porcentual. Aquí el porcentaje que es, esto es la quinta parte, ¿no? Quinta parte del 20%, la demanda puede caer menos del 20%, un 8%, un 10%, eso se puede calcular. Sin embargo, a medida que yo me acerque a 42, la cosa va a cambiar. El punto crítico es 42. Cuando sea exactamente igual a 42, la elasticidad va a ser unitaria. Exactamente igual a 42. En ese punto es unitaria. ¿Qué significa? Que ahí el cambio del precio es tangencial, es pequeño, ¿no? Sin embargo, cuando yo lo haga mayores que 42, ya la demanda va a ser elástica, ¿no? La demanda es elástica si el P es menor que -1 y ya hago las mismas cuentas que antes, voy a llegar que P es mayor que 42. Una vez que tuve ese precio, ya yo sé cómo se mueve la cosa. Aquí está el punto de equilibrio, digamos, donde es inelástica. Para los mayores que 42 el precio es elástica. Aquí es unitaria en 42 y aquí es inelástica. ¿Ok? Entonces, uno le puede pedir eso a ustedes en un examen, ¿no? Obviamente la elástica es entre 42 y 84, porque sabemos que el precio máximo es 84. Más de eso no lo vas a poder vender. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta? No, pero Muy importante, muchachos, que manejen estos conceptos comerciales, estos conceptos económicos. ¿Qué es la demanda? ¿Qué es la oferta? ¿Qué significa que la demanda sea elástica? ¿No? Esto es, digamos, lo más importante para su carrera de economía. Yo les puedo dar todas las fórmulas de derivada, pero si no interpretamos esto y no sabemos qué significa, no estamos haciendo nada con sacar las cuentas. Tienen que saber qué significa cada cosa, ¿no? Vamos a hablar de la elasticidad y la función ingreso. Vamos a relacionar la elasticidad con la función ingreso. Consideremos al ingreso como una función del precio. Obviamente el ingreso es una función del precio, ¿no? Sabemos que el ingreso es P por X, es decir, número de unidades vendidas por el precio que yo los vendo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo vendo camisas y vendo 10 camisas a $3, bueno, 10 camisas a $3 son $30. Si la vendo a $50, son $500. O sea, el ingreso tal, ahora no lo voy a ver como una función de X del número de unidades vendidas, sino como una función del precio. El ingreso marginal, ya usted sabe que cuando le ponemos la palabra marginal nos referimos a la derivada, ¿verdad? El ingreso marginal es la derivada del ingreso respecto al precio. ¿Ok? Ingreso marginal, la derivada del ingreso respecto al precio. Entonces, yo puedo calcular la derivada del ingreso respecto al precio, como el precio es P por X, derivo, ¿verdad?
Entonces la derivada de un producto, porque X es variable y P es variable, derivada de este por este sin derivar, la derivada de P me da 1, este sin derivar, más P por la derivada de X respecto a P. Hago las cuentas, ¿verdad? Y eso me da esta expresión que tienes aquí. Aquí saqué X factor común, ¿no? Y me doy cuenta que aquí aparece casualmente esta expresión que corresponde a la elasticidad de la demanda. O sea que el ingreso marginal va a depender de la cantidad de productos y de la elasticidad. 1 más la elasticidad, ¿ok? Esto es esto que tengo aquí, ¿verdad? El ingreso marginal, o sea, dicho en otras palabras, el ingreso marginal es cómo varía el ingreso cuando yo cambio el precio, es una proporción de la cantidad de productos vendidos multiplicado por 1 más la elasticidad, ¿ok? Recuerda que esta elasticidad es siempre mayor que 0. Cuando la elasticidad vale menos 1, por ejemplo, esto me daría 0, el ingreso, esta derivada de 0, la función sería constante, el ingreso es constante. ¿Ok? Aquí vamos a ver, dependiendo del signo de esto, vamos a decir ingreso crece o decrece, porque eso también es importante, ¿no? Quizás a mí no me interesa saber tanto cuánto varía la demanda, que es importante, obviamente, pero me interesa más en términos económicos cuánto varía mi ingreso. Entonces yo quiero saber si mi ingreso está cayendo o está subiendo. ¿Y cómo sé si el ingreso cae o sube? Si la función de ingreso es creciente, decreciente o es constante. Si esto vale 0, por ejemplo, ¿cuándo vale 0 esto? Cuando la elasticidad vale menos 1, ¿no? Que es cuando dijimos que es unitaria. Esto vale 0. El ingreso es constante. Eso es una buena situación. Tengo un ingreso permanentemente. Claro, si el ingreso es muy bajo, a lo mejor eso me lleva a la quiebra, porque tengo que tener unos gastos fijos también. ¿Cuándo me conviene a mí esto? Cuando esta cantidad sea mayor que 0. Cuando esto sea positivo para que el ingreso sea creciente. Y si tú despejas de aquí, quiere decir que el P sea mayor que menos 1, ¿ves? Entonces me interesa la que sea inelástica, ¿no? Del signo de la derivada depende que el ingreso sea creciente o decreciente, pero la igualdad anterior nos dice que este signo depende de la magnitud de la elasticidad. En términos más precisos, tenemos, si la demanda es inelástica, si está entre menos 1 y 0, esta cantidad es positiva, luego la derivada del ingreso es positivo, el ingreso crece. Demandas inelásticas significan de alguna manera que el ingreso va a ser creciente, ¿no? En este caso, un aumento en el precio traerá aumento en el ingreso. Aumento el ingreso. A pesar de que la cantidad de gente que compra es menor, como subió el precio, igual yo tengo ganancia, una ganancia mayor, ¿no? Pero si la demanda es unitaria, en este caso 1 más EDP es 0, la derivada es 0, por lo tanto la función es constante. Ok, la función es constante, recuerden que las funciones constantes tienen derivada 0, es decir que el aumento del precio no afecta el ingreso en ese caso. Observar que en este caso P es un punto crítico del ingreso. Ok, un punto crítico. En ese caso la derivada vale 0 en ese punto, es decir, es un punto crítico. Si la demanda es inelástica, perdón, es elástica, es decir, si la demanda es menor que menos 1, en ese caso hay mucha susceptibilidad de los productos demandados respecto a los cambios en el precio. Esta cantidad es negativa, por lo tanto esto es negativo, la derivada es negativa, la función de ingreso es decreciente y por lo tanto el ingreso disminuye a medida que yo aumento el precio. ¿Ok? Entonces esto es muy importante, repito, desde el punto de vista comercial, la elasticidad de la demanda te permite determinar cómo cambia los productos demandados, como yo cambio el precio, cómo cambia mi ingreso porcentualmente, como yo cambio el precio, y me permite determinar si mi ingreso es creciente, constante o decreciente. Y eso le interesa mucho a un comerciante, ¿no? Podemos hacer otra fórmula para la elasticidad. La elasticidad de la demanda para una función de demanda de la forma P igual G de X está dada por la siguiente igualdad. Ya la vimos antes, que la teníamos aquí. Pueden escribirse de esta manera, ¿no? En lugar de escribir, recuerden que habíamos puesto EDP igual a P sobre X por dx de P. Derivada de X respecto a P. Pero usted puede mirar esto como un cociente de incremento y pasar el diferencial de X a dividir y ver esto como la derivada de G. Entonces puede obtener esta fórmula también. ¿Ok? Como función de X en este caso, perdón. ¿Ok? Otra fórmula. Si quieren usan la anterior o usan esta, dependiendo de lo que usted tenga. En este caso necesitamos es la derivada de G respecto de X.
donde P, recuerden que antes era X igual a algo de P, ¿no? Una función G de P. X en función del precio. Ahora tengo precio en función de X. Es lo mismo, porque yo puedo, si puedo despejar, puedo obtener ambas funciones, pero no siempre puedo despejar, ¿ok? Por si acaso. Aclaro de nuevo para los que no tengan eso claro. Uno tenía en principio esto que escribimos, X como una función de P. Pero, si yo tengo P como una función de X, yo puedo obtener la elasticidad en términos de X. ¿Ok? Con esa fórmula y P sobre X, y aquí era de P de X, ¿no? Entonces invertimos aquí, esto es P sobre X, y aquí es 1 sobre dx de P. Entonces busco la derivada de esto respecto a P, ¿ok? Al revés, ¿no? Aquí era de X de P, en principio, ¿no? De X de P. Porque X es en función de P. Sí, vamos a ajustarlo aquí por si acaso. Si tengo X igual F de P, la fórmula también en términos de P, la elasticidad era P sobre X por dx de P. ¿Sí? Le derivo esta función y aquí queda F', ¿no? Pero si en lugar de tener esta fórmula tengo P como una función de X, entonces la elasticidad va a ser P sobre X y esta de X la paso a dividir, quedaría 1 sobre dP de X. ¿Ok? Se pueden usar esta fórmula o esta fórmula. ¿De qué va a depender? De cómo le den ustedes la expresión. O sea, si yo les doy X igual a, como tenemos ahorita, 280 menos 2P, algo así. Bueno, de aquí tú puedes buscar de X de P, pero si tú quieres, puedes despejar y decir que P es 280 menos X entre 2. Y aquí busca la derivada. Que en este caso puedes usar cualquiera de las dos fórmulas, sí, pero no siempre puedes, porque si yo te doy X igual, digamos, P al cuadrado, logaritmo de 2P más, qué sé yo, 5, no sé, estoy inventándolo aquí. A lo mejor se te hace muy complicado de aquí obtener P en función de X. ¿Cómo despejas P de aquí? No siempre lo puedes despejar. Si lo puedes despejar, puedes usar cualquiera de las dos fórmulas. Pero como no siempre lo puedes despejar, tienes que estar preparado para usar una fórmula o la otra, dependiendo de si tienes a X en función del precio o si tienes al precio en función de X. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Entonces, Sí. es bueno manejar ambas fórmulas, esta y la anterior. Vamos a ver este ejemplo. La demanda de cierto producto es X igual 26 menos 4P cuadrado, ¿no? Hallar el cambio relativo de la cantidad demandada cuando el precio aumenta de $2 a 2,05. Es decir, yo puedo decir aquí un producto se vende a $2. Qué sé yo estoy fabricando alguna cosa que valga $2, no sé. Cajas para meter lápices, portamina, lápiz con borrador, qué sé yo, algún elemento, ¿no? Y yo decido subir 5 centavos de dólar al precio. Me interesaría determinar el cambio relativo en la cantidad demandada, no en los ingresos, sino cuánta gente deja de comprar cuando yo cambio este porcentaje, ¿no? Después hallar el cambio porcentual, después hallar el cambio porcentual del precio, cuando este se incrementa de 2 a 2,5, y usar estos resultados para hallar la aproximación de la elasticidad cuando P vale 2 y hallar la elasticidad cuando P vale 2. Este es un problema bien completo. Vamos a hacerlo por partes. Vamos a ver. Bueno, si P vale 2, yo reemplazo aquí y obtengo que la demanda es de 10. A $2 estoy vendiendo 10 productos, ¿no? Si P vale 2,05, voy a vender 9,19. Entonces aquí puedo ver cómo cambió el precio, ¿no? Luego, la variación, porque estoy hablando del cambio relativo, no el porcentual. La variación sería la variación de X respecto del X. La variación de X sería cómo cambió la X, que sería esto 9,9 menos 10. Recuerden que esto, por si acaso, el delta X va a ser la función X en 2,505 menos la función X en 2, ¿no? ¿Ok? Entre X.
Aquí que la cantidad total, que en este caso son 10, ¿no? Entonces aquí tú evalúas 9,9, 9,19 menos 10 sobre 10, saca la cuenta, esto es menos 0,81 sobre 10, eso es exactamente menos 0,081. ¿Ok? Ese es el cambio relativo. ¿Ok? La cantidad demandada. Ese cambio relativo quizás no lo interprete muy bien, mejor interpretar el porcentual, multiplico por 100 y me doy cuenta que lo que estoy diciendo es que la caída es de 8%. ¿Ok? Voy a perder un 8% de la demanda, por eso está bajando 8%, ¿no? El cambio porcentual en el precio es 100 por cómo cambia el precio respecto a P, ¿no? De 2,05 menos 2 entre 2, que es el precio, saco la cuenta, esto me da 2,5%, ¿no? Buscamos entonces la aproximación de la elasticidad. La elasticidad va a ser aproximadamente igual a el porcentaje de la variación o cambio porcentual de la demanda entre el cambio porcentual del precio. El cambio porcentual de la demanda es menos 0,81, que lo saqué aquí, el del precio es 2,5, que lo saqué aquí, eso me da menos 3,24, ¿no? La elasticidad es aproximadamente menos 3,84. Y la podemos calcular completa, directamente usando la fórmula, no aproximadamente, sino completa. Recuerden que la elasticidad se busca esta derivada y se reemplaza en la fórmula, ¿no? La elasticidad es P sobre X por la derivada de X respecto a P. La derivada de X respecto a P es menos 8P. Recuerden que teníamos la fórmula aquí atrás, por si acaso. Aquí tengo la función, ¿no? La derivada de X respecto a P. Si derivo esto respecto a P, esto es constante 0, bajo el 2 menos 8P, ¿no? Entonces, a partir de esa derivada, calculo con exactitud la elasticidad en 2, que es P sobre X por dx de P. Calculo la cuenta. Entonces, para evaluar en el precio igual a 2 y X igual 10 unidades, ¿no? Reemplazo acá en la fórmula y obtengo que me da menos 3,2. Entonces, esta es una buena aproximación. Fíjese, la aproximación me da menos 3,24 y esta me da menos 3,2. ¿Ok? Y bueno, señores, les queda a ustedes hacer estos problemitas, ¿no? De la elasticidad, para que interpretemos eso. Tenemos esos primeros problemas, saquen la foto para que los hagan. La ecuación de demanda de cierta mercancía es P igual menos X cuadrado menos X más 89. Hallar la función de elasticidad. Hallar la elasticidad cuando la demanda es X igual a 8 unidades y cuando la demanda es 4 unidades. Y usar los resultados de la parte anterior para determinar si un aumento en el precio determinará que el ingreso aumente o disminuya cuando la demanda es X igual a 8 y 4. Sencillito, este fue muy fácil. Calcular la elasticidad y ver cómo cambia, ¿no? Y en este te doy la fórmula de la demanda y te pido determinar si es elástica, inelástica o unitaria. Recuerden que tienen que decir si vale menos 1, si está mayor que menos 1 o entre menos 1 y 0. Ahí está, hasta ahí está bien. Gracias por estar conectados al canal. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos. Y seguimos en la próxima clase. Vamos a comenzar ya con integración. Ya terminamos las aplicaciones de la derivada. Saludos a todos.